El fenómeno cienciano es imposible de entender separado de quien sería el artífice de esas campañas, Freddy Ternero. Abrazo grande y bienvenidos a mi canal. Hola gente linda, ¿cómo están? Yo, gracias a Dios, estoy bien. Si no me conoces, me presento, yo soy Ale. Y como viste en la miniatura, hoy vamos a hablar del cienciano campeón 2003-2004. Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, dio origen a una de las historias más asombrosas y fascinantes que cuenta el fútbol sudamericano, la del Club Cienciano. Sí. Fundado en 1901 bajo el nombre de San Bernardo Tecelino, en 1973 fue invitado a participar de la liga profesional y es ahí donde se da un hecho por demás curioso. ¿Te escucho? El equipo no existía en los registros públicos, ¿Qué? por lo que debían conformar los estatutos para luego poder inscribirlo. Como quedaba poco tiempo para tanto tramiterío, los directivos de ese entonces la hicieron fácil. Copiaron el estatuto del Unión Cienciano, un club de la década del 50, le cambiaron el nombre a Club Cienciano y listo. La historia grande comienza justo en su centenario, allá por el 2001, cuando, de la mano del uruguayo Carlos Jurado, se consagra campeón de Clausura 2001, título que le permite al cuadro imperial disputar al año siguiente, por primera vez en su historia, la Copa Libertadores. Ya a partir de aquí ya me está gustando esta película. En esa edición 2002 quedó segundo en su grupo, siendo eliminado en octavos frente al América de México, en lo que fue un más que digno debut en competencias internacionales. Pero lo mejor estaba por venir. El fenómeno cienciano es imposible de entender separado de quien sería el artífice de esas campañas, Freddy Ternero. La historia del fallecido estratega con el equipo rojo empezó allá en 1992. En aquella ocasión, Ternero llegó como defensor en el ocaso de su carrera. Fue parte de aquel equipo entrenado por Ramón Chupete Quiroga que logró llegar a la liguilla pre-Libertadores, pero quedó bien lejos de clasificar a los torneos internacionales. No te preocupes, ya llegará nuestro tiempo. Ese fue el punto final de su carrera como jugador. Al año siguiente es contratado por Universitario como asistente de quien sería, dicho por él mismo, uno de sus grandes mentores, Sergio Markarián, de quien aprendió cuestiones tácticas y estratégicas. Su otro mentor fue el mítico Marcos Calderón, con el que coincidió como jugador también en el equipo Crema, y de quien aprendió el arte de la motivación. Al año siguiente, 1994, y solo por esa temporada, llega a Cusco ya como entrenador para salvar al cuadro imperial del descenso. Volvería brevemente en el 2000 para finalmente hacerse cargo en el 2003 del equipo que afrontaría la Copa Sudamericana. Freddy tomó un equipo sin grandes estrellas, sin estadio, con poco presupuesto y utilizando lo aprendido, lo llevó a la gloria 2 veces. ¿Cómo? Obviamente no fue magia ni suerte, sino que fue fruto de una evaluación certera y trabajo en consecuencia. Primero, evaluó lo que tenía, y lo que tenía era un grupo con experiencia en posiciones clave. Oscar Ibáñez como garantía en el arco, el paraguayo Lugo, líder en defensa, Juan Carlos Basalar, un volante de gran despliegue, el aporte creativo de Paolo Maldonado y adelante se destacaba el veterano Germán Carti. El segundo paso se une con el tercero. Diseñó una estrategia acorde al grupo que tenía. No se le dio por inventar la pólvora. A falta de grandes figuras, bueno es el sacrificio y el despliegue. Sí, es cierto. Pero para ello tenía que trabajar en la cabeza de sus dirigidos la idea de dar un poco más de lo que pidiera su función dentro del equipo. Y lo logró creando un muy fuerte sentimiento de grupo. Si bien alcanzó para lograr una estupenda campaña en la Sudamericana, que ya vamos a ver, aún faltaba superar una última barrera mental. El famoso jugamos como nunca, perdimos como siempre, que ha marcado por décadas al fútbol peruano. Así que, previo a la final de vuelta, Ternero contrató a un equipo de consultoría y coaching estratégico para trabajar a fondo en la confianza de sus jugadores.
Una sesión que finalizó con él mismo caminando descalzo sobre brasas encendidas, buscando demostrar a sus jugadores que todo era posible. Ay, pobrecito. Uno hubiera pensado que un buen asado hubiera tenido el mismo efecto, pero bueno, era lo que Freddy creyó oportuno en ese momento. Pero bueno, cada uno, y está muy bien, ¿no? Hay que respetar las formas de todo, ¿no? ¿Y si funcionó o no? No lo sé. Pero que se cumplió el objetivo final de levantar el trofeo, se cumplió. Cinco meses antes de esa particular caminata, Cienciano llegaba a la Copa Sudamericana 2003 al ganar una de las llaves de la fase clasificatoria del torneo Apertura peruano. No te entendió. Abuelo de pájaro, te doy un poco de contexto. El campeonato peruano, que en ese tiempo se llamaba Torneo Descentralizado, se dividía en Apertura y Clausura. Ajá. Los 4 primeros de la Apertura debieron jugar una eliminatoria a partido ida y vuelta contra un rival determinado por la tabla de posiciones, y quien ganaba clasificaba al torneo internacional. Yo en esa parte ahí ya mi cerebro ya se perdió. De ese modo, Cienciano obtuvo su pasaje eliminando a Sporting Cristal 1-1 en Cusco y Victoria 2-1 en Lima. Un mes después, y ya por Sudamericana, eliminó en primera fase a Alianza Lima, gracias a un doble 1-0. En la segunda fase dejarían el camino, con algo de susto hay que decir, a Universidad Católica de Chile, derrotándola 4-0 en el Garcilaso de la Vega y perdiendo 1-3 en San Carlos de Apoquindo. En cuartos, el primer examen realmente exigente, el Santos. Fue 1-1 en Villa Belmiro y victoria de local 2-1. Ya para ese entonces quedaba más que claro que gran parte de sus chances estaban en aprovechar los 3.300 y pico de metros sobre el nivel del mar de la ciudad de Cusco. En semis enfrenta al Atlético Nacional de Medellín, obteniendo una gran y tranquilizadora victoria de visita por 2-1 y acabando la tarea de local ganando 1-0. Por tercera vez, un equipo peruano accedía a una final continental, y por primera vez lo hacía un equipo que no era de Lima. Hago una pausa en el video para pedirte que si querés me des una mano suscribiéndote, recomendando el canal a todos aquellos futboleros que conozcas. Y si me querés ayudar incluso más, también podés hacerlo oprimiendo el botón de Super Thanks. Ahora, volvamos al video. El rival en la final iba a ser River Plate, que eliminó por penales, raspando, al San Pablo en lo que fue más una batalla campal que un partido de fútbol. ¿Qué te pareció? Con 3 expulsados de cada lado, cosa que le iba a traer muchísimas complicaciones de cara a lo que se le venía, ya que entre suspendidos y lesionados, el ingeniero Manuel Pellegrini tuvo que improvisar un 11 para encarar la final. Improvisado y todo, River era un rival de... Cuidado. Ya que tenía jugadores de jerarquía, Maxi López, Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet, Lucho González, entre otros. El tema es que era solo eso, un rejunte de jugadores, y que encima no daban pie con bola, al punto de mantener en vilo el laburo del entrenador. Y eso se notó en la final de ida. Aprendió modales viendo el planeta de los simios. Ojo, no estoy bajándole el precio al empate de Cienciano, pero hay que decir las cosas como son. Eso es ley. Ambos equipos hicieron lo que pudieron. Los argentinos por limitaciones propias y Cienciano por propia inmadurez. Un error por acá, una desconcentración por allá, un arquero inseguro y una defensa a la que se le notó la inexperiencia o nerviosismo, vaya a saber, terminaron por regalarnos una lluvia de goles, 3-3. Pese a los cuantiosos errores, quedó la sensación que los cusqueños salían mejor parados. Por esas cosas del reglamento, para la vuelta Cienciano tuvo que mudar su localía de Cusco a Arequipa, ya que ésta poseía un estadio con la capacidad exigida por Conmebol para instancias finales. Así que a la hinchada imperial no le quedó otra que hacerse los casi 500 kilómetros que separan a las dos ciudades. Acá es donde sucede lo de la famosa caminata por las brasas del entrenador peruano. Pero vamos al partido. Eso.
River, presionado por su historia y por el resultado, salió a atacar. Había recuperado parte de sus titulares y con el fútbol que le daban sus individualidades sorprendió a un Cienciano nervioso, casi con miedo escénico. Sin embargo, ese dominio no pudo cristalizarlo en donde realmente vale, el marcador. ¡Esto fue una tragedia, loco! Y sabido es que si no aprovechás el momento en que tenés todo a favor, lo más probable es que, vayas a saber por qué cuestión psicológica, el rival se te agrande. Comúnmente sí. Y así pasó, sea porque los peruanos se dieron cuenta que el empate no los beneficiaba, que recordaron que estaban ante una oportunidad que difícilmente se les repetiría, o porque los jugadores millonarios empezaban a sentir los efectos de la altura. El segundo tiempo fue diferente. Ternero les recordó lo de la caminata y Cienciano salió con otra actitud, adelantándose un par de metros buscando arrinconar a River contra su arco. Claro, no contaban con la astucia de Juan Carlos Larrosa, que se hizo echar a los 51 minutos por darle un souvenir de la final ahumado. Los peruanos con 10 y a sufrir. No. Porque ahora sí se empezaba a notar en los jugadores visitantes los efectos de los 1000 y pico de metros sobre el nivel del mar de Arequipa. Normalmente, esos efectos pueden ser disimulados por un buen trabajo de equipo, cosa que el River del ingeniero no era. Está terrible, perribos. Bueno, Y como los incaicos sí lo eran, ese hombre de menos fue perfectamente disimulado con un mayor despliegue. Y cuando parecía empate clavado, el que clavó un terrible bombazo fue el paraguayo Carlos Lugo. Con la experiencia de la ida, los peruanos tomaron sus recaudos y ya no salieron a lo loco viejo. Vas y siéntate, tranquilízate. Los últimos 13 minutos fueron un monólogo millonario. Con mucho amor propio, pocas piernas y menos oxígeno en la cabeza, se fue con todo. Va, con lo que le quedaba. En búsqueda del empate para ir a los penales. Pero nada, ni siquiera cuando Julio García, conmovido por el esfuerzo riverplatense, decidió darles una mano dejando su equipo con 9. ¡Esto se merece un aplauso! No hubo tiempo para más. Cienciano empezaba a hacer historia grande en Sudamérica. El consagrarse campeón de la Copa Sudamericana le dio el derecho de disputar al año siguiente la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Copa Libertadores 2003. El rival fue Boca Juniors, que había derrotado al Santos en la final. Antes que te lo preguntes, sí, Santos jugó en la primera parte del año la Libertadores y en el segundo semestre la Sudamericana. ¿Qué cosas? ¿Qué inventos? Si bien el Ceneice venía de capa caída, había perdido la final de la Libertadores 2004 contra Once Caldas por penales, y se habían ido algunos jugadores, seguía siendo un equipo de... Cuidado. Y para más datos, era el vigente campeón del mundo. Le había ganado la Intercontinental al Milan, por penales. ¿Otra vez café? Y estaba puntero en la apertura de su país. Ya no estaban, por ejemplo, Hugo Ibarra, Clemente Rodríguez ni Sebastián Bataglia, pero tal vez la ausencia más importante era la de Carlos Bianchi. Está complicada la cosa. Como contrapeso, aún permanecían viejas glorias como Rolando Schiavi y Diego Caña, un Carlos Tevez en su esplendor, la incorporación de Andrés Guglielmin Pietro y el retorno, luego de su poco feliz paso por Europa, del goleador Martín Palermo, dirigidos en ese segundo semestre por Miguel Brindisi. En Cienciano también soplaban vientos de cambio. Prácticamente con el mismo equipo del 2003 se incorporó Miguel Mosto. Se despidió rapidito de la Libertadores 2004 al quedar tercero en su grupo. Para el segundo semestre, algunos de los campeones decidieron probar nuevos aires. Ya sin Carlos Lugo, Paolo Maldonado y Julio García, se trajo para reemplazarlos a Paolo de la Asa, al colombiano Manuel Arboleda y al uruguayo Daniel Gamarra. Como nuevo ejemplo de la inestabilidad reglamentaria de la Conmebol, la Recopa Sudamericana se jugó a un solo partido y en tierras yanquis. Time is money, oh yeah. La verdad es que ya se había paseado prácticamente por el mundo entero. Solo faltaba que se jugara en África o en la Luna. Houston, tenemos un problema. El escenario
el viejo y demolido estadio Lockhart de Fort Lauderdale. ¡Qué mal inglés! Área metropolitana de Miami para ser más exactos. Y ahora un dato sin sentido. David Beckham compró ese estadio, lo tiró abajo y construyó en su lugar uno más moderno y donde hace de local el Inter de Miami. Fin del dato sin sentido. El partido se dio muy parecido a la vuelta con River. Boca, sintiendo el peso de la responsabilidad, dominó el primer tiempo y Cienciano casi ni le vio la cara a Bondancieri. El equipo de Brindisi fue y fue hasta lograr la ventaja. Taco de Martín Palermo, que todavía no sé cómo no se fracturó el tobillo intentando semejante lujo. ¡Humor negro! Y gol del Apache Tevez. A estas alturas parecía que Cienciano disfrutaba de complicarse solo los partidos y necesitaba como el agua del inflador motivacional de Ternero, ya que en el segundo tiempo adelantó sus líneas nivelando un poco más las acciones. Y cuando Boca ya saboreaba un nuevo título internacional, faltando un minuto llegó un centro de Gamarra, cabezazo de Saraz y derechito a los penales. Es para morirse. Acá es donde los arqueros toman protagonismo. Ibarra, Schiavi y Lobatón marcan. Ibáñez le ataja el de Tevez. Siguieron convirtiendo Portilla, Palermo y Acasiete. Y acá aparece de nuevo nuestro héroe. Vargas pateó un insulto a la inteligencia más que un penal. Ibáñez ataja. Cienciano se consagra campeón de la Recopa Sudamericana 2004 y disfrutaba de la hora más gloriosa de su historia. Y nada más merecido. La historia cuenta que desde ese entonces ningún otro equipo peruano volvió a ganar un torneo continental y que Freddy Ternero volvería a tener su chance en la selección peruana. Pero esa es otra historia. La que acabamos de repasar nos enseña sobre un proceso que demostró que no importa tanto lo pequeño o desconocido que seas, sabiendo el potencial real con el que contás, teniendo ideas claras y con la suficiente motivación, se pueden lograr objetivos grandes. Gracias por haber llegado hasta el final. Es realmente muy lindo poder recordar junto con ustedes a estos equipos que hicieron grande el fútbol sudamericano. Ya sabes, si querés que trabaje algún otro, solo tenés que dejármelo en los comentarios. Suscríbete si no lo hiciste, no te olvides de activar la campanita de notificaciones que te va a avisar cuando se esté estrenando un video nuevo. Todo eso ya me ayuda un montonazo a seguir creciendo. Aprovecho para dar la bienvenida a todos aquellos futboleros y futboleras que se han sumado en esta semana. Estoy contentísimo porque ya somos 1380 futboleros repartidos por toda Latinoamérica. Así que vamos por más. Si querés participar de otra forma, ya sabes, tenés el corazoncito de Super Thanks o podés recomendar el canal a todas aquellas personas que pensés que le puede gustar este contenido. Búscame en Instagram, TikTok y Facebook. Acá al costado te dejo cómo podés encontrarme para que vayas enterándote del movimiento del canal, las novedades y puedas ayudarme con temas o ideas para más contenido. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video.